Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo tutorial, el número 7 de la serie que dedicamos al aprendizaje con RSpec y algún otro programa auxiliar como ha sido AstroArt, en el cual pues vamos a tener ya casi completo nuestro panorama de tratamiento de imágenes espectroscópicas. Vamos a dedicar, como os decía, este tutorial a lo que es la medida de las líneas espectroscópicas. La medición de las líneas espectroscópicas es el objetivo final de todo lo que hemos estado haciendo. Estos parámetros que vamos a obtener pues van a ser aplicados a diferentes problemas de carácter astrofísico, midiendo intensidades, actividades cromosféricas, vientos que se pueden producir en las atmósferas estelares, las rotaciones, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a tratar aquí de este tipo de cuestiones, puesto que esto ya es otra faceta de la espectroscopía, que es el análisis ya en profundidad. Nosotros lo que nos interesa es aprender a utilizar estas herramientas. Por lo tanto, bienvenidos de nuevo. Podéis encender, si queréis, vuestro programa, vuestro RSpec o el que tengáis, que son muy parecidos todos al fin y a la postre, y empezaremos a medir. Ya veréis que es un proceso muy sencillo en el cual tenéis que tener claras algunas etapas de este proceso. Pero, en fin, creo que no os va a resultar nada complicado. Eh, Empezamos. Primero voy a compartiros la pantalla. Bien, vamos a abrir RSpec. Mirad, aquí tenéis un perfil ya, como podéis ver, rectificado. Está en N1, trazada la línea del continuo. Estas pequeñas irregularidades que veis aquí, que son del orden de la milésima, prácticamente no afectan a nada vuestras mediciones, y de hecho cuando ahora las toméis, cuando medís las líneas, veréis que esto no tiene realmente demasiada importancia. Se puede afinar muchísimo mejor, pero creo que este perfil es suficientemente bueno como para que podáis entender este proceso. Bien, insisto, habéis llegado aquí a partir de todos los procesos sobre los perfiles que hemos aprendido en los otros tutoriales. Tenéis que llegar aquí. Si este perfil no tiene un buen continuo, si el N1 es absolutamente irregular y tiene muchísimas inflexiones, no vais a poder medir bien las líneas y vuestro trabajo no tendrá ninguna utilidad a los posibles investigadores que estén trabajando una u otra estrella. Bien, recordaros que aquí tenéis la imagen original, la imagen apilada. En este caso se trata de la estrella HD 34257, una gigante en auriga de magnitud del orden de la octava en visual, de la cual se sabe bastante poco. Solo existe una medida espectroscópica que le asignaron ya a mediados del siglo XX y algún trabajo posterior en B8, con las líneas de emisión. Realmente solo tiene una línea de emisión que se encuentra en la zona roja del espectro, que corresponde a la emisión en H alfa. Bien, es una estrella que probablemente tenga variaciones en las intensidades de esta línea, pero de las cuales no hemos podido encontrar absolutamente nada, y representa un buen motivo de observación. Bien, vamos a preparar el programa RSpec para tener las herramientas de medición. Lo primero que tenéis que hacer, insisto, es comprobar que vuestro continuo es correcto, y después nos vamos a ir a la selección de las líneas de medición. ¿De Aparecen aquí en este color. El color lo podéis definir en el apartado de apariencia. Por lo tanto, podéis definir el color de las líneas, el color del fondo, de forma que os resulte cómodo. A mí me gusta trabajar con los fondos blancos, pero hay otra gente que les gusta el fondo negro, que por defecto viene de RSpec. Esto cada uno. Bien, las líneas de medición ya las tenéis activadas, ¿de acuerdo? Y lo que vais a hacer aquí va a ser decirle, aquí en este cuadro, en este pequeño cuadro de diálogo, que fijaros que tenemos, insisto, la selección de visibilidad de las líneas de medición,
tenéis una lupa que va a ser importante después para las mediciones, que se está diciendo dónde está, aquí se está diciendo los píxeles en que están acotadas las líneas de medición en la zona del azul y en la zona, digamos, mirando hacia el rojo. Si yo cambio este intervalo de rango de longitudes de onda, lo que me va a hacer es cambiar aquí la referencia. Esto está muy bien para cuando queréis medir, ya lo veréis, que sabéis exactamente el rango en que habéis hecho la medición. Aquí ya nos dispararíamos. Evidentemente esto no sería de ninguna utilidad, simplemente os lo muestro para que veáis la función de la herramienta. Bien, tenéis que darle en las opciones de la anchura media, del máximo de intensidad y de la anchura equivalente, que son las mediciones propias de los parámetros que se utilizan en gran parte de los estudios astrofísicos sobre las características intrínsecas de las estrellas y sus variaciones. Bien, los conceptos teóricos de estas mediciones los podéis encontrar en cualquier tutorial de espectroscopía. Por lo tanto, tampoco entraremos aquí en eso, simplemente deciros que representan de alguna manera los parámetros que nos sitúan en donde la estrella, perdón, en donde la longitud de onda tiene su máximo de intensidad. Bien, entonces vamos a, en principio lo tendríamos desactivado, acordaros, todo esto lo tenemos que activar y que ya nos va a dar el píxel y nos va a dar el área que cubre, pero esto lo vamos a completar con la altura media y la altura y la anchura equivalente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo medimos esto? Pues vamos a hacer dos ejemplos muy sencillos. Mirad, vamos a situar estas líneas de medición. Ahora sí, lo vamos a hacer con una aproximación, digamos, a tanteo. Vamos a ampliar zoom. Aquí la herramienta del zoom es fundamental para que veamos bien esto. Y lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es que esta línea de aquí, la línea de la base del continuo, se encuentre en horizontal. Evidentemente, aquí tenemos esta base que está muy inclinada, con lo cual no nos serviría absolutamente para nada. La cosa cambia si yo ya me voy acercando a lo que sería la base de la gaussiana, la cual tendremos que afinar hasta que la pongamos en horizontal. ¿Veis? Lo estoy haciendo sin zoom, con lo cual esto se complica mucho. Vamos a ampliar zoom. Voy a ver si soy capaz de poner esta línea en horizontal. Veo que sí. La línea se acerca al continuo. Puede estar exactamente en el continuo o no. Bueno, yo aquí voy jugando, voy tanteando, hasta que prácticamente se me confunde con el continuo. Fijaros que los desplazamientos con el ratón son complicados porque es un ir y venir y de alguna forma lo hemos de facilitar. Bien, si ahora nos vamos a la lupa, fijaros que la lupa ya nos ha cambiado absolutamente la escala para medir esta base, con lo cual los movimientos son absolutamente sencillos. Y llegará un momento en que vuestra línea estará absolutamente en el continuo o en la base exacta de la gaussiana. Fijaros que cuando la línea de puntos se os vuelve sólida, cuando se vuelve exactamente sólida, es que tenéis prácticamente esto hecho. A veces es en función de la resolución y en función de los píxeles que tengáis es más complicado, pero una aproximación de este tipo ya sería muy buena. Fijaros que aquí todavía, si ampliamos más
os dais cuenta que esto no está del todo bien y que deberíais afinar por esta zona, ¿vale? Con lo cual, aunque todavía podemos afinar un poquito más, tendríamos ya una línea de base absolutamente fiable, porque estamos hablando del orden de 1, 2, 3, 4, 5. O sea, estamos hablando ya de 100 milésimas, con lo cual es absolutamente despreciable para nuestros fines. Bien, siempre uno quiere acabar de afinarlo. Bien, más o menos esta sería una línea perfecta. Fijaros, aquí tenéis cómo esa línea de puntos ha desaparecido y se ha convertido en una línea sólida. Esta sería, pues, la línea de referencia para que el programa haga todas sus mediciones. Y ahora solo tendríamos que ir aquí y conocer los datos, apuntarlos. De hecho, Tom Field me hizo una pequeña modificación en el RESPEC que permite que estos datos sean directamente exportables a un fichero en ASCII, pero bueno, en todo caso es una herramienta que estamos probando, que ya veremos. En principio, para hacer algunas mediciones no es necesario. Podemos apuntarlo en nuestro cuaderno de observaciones o transportarlo a un fichero Excel. ¿Qué nos interesa aquí? Pues fijaros, aquí tenemos el baricentro, es decir, el píxel en donde hemos determinado la línea central que corresponde al pico de intensidad. Fijaros cómo corresponde aquí el pico de intensidad. Esta línea es la que denominamos el baricentro. Por lo tanto, a partir de aquí hemos de calcular todos los demás parámetros. Tenéis el Armstrong que corresponde, 4.668, ¿de acuerdo? Tenéis la anchura media, la altura de la anchura media, y tenéis el valor de la anchura equivalente y el área que cubre en relación a estas medidas que hemos hecho. Bien, pues ya tendríais aquí las dos medidas importantes, FWHM, la altura media, y la anchura equivalente, que es la anchura equivalente a esta área. Bien, son parámetros que podéis encontrar fácilmente descritos. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo sencillo, que es el que os vais a encontrar en todos vuestros ejercicios y en vuestras prácticas. Mirad ahora, si ahora yo vuelvo a la escala original dándole 2 clics a RSpec, fijaros que lo que estamos midiendo es esta anchura de aquí, esta pequeña parte del espectro, este pequeño rango, que lo tenéis aquí, está entre 4.650 y 4.685, es decir, unos 35 Armstrongs de base. Podéis medir líneas muy pequeñas, muy poco importantes, depende del trabajo que estéis realizando. Ahora vamos a medir, fijaros que aquí, perdón, antes de pasar a la línea de emisión, fijaros que aquí no hay ningún signo negativo, lo cual nos quiere decir que todo esto son líneas de absorción, ¿de acuerdo? Si ahora nos vamos con nuestras líneas de medición aquí, vamos a situar otra vez nuestras líneas aproximadamente en la línea de emisión del H-alfa, nos la vamos a traer para acá y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, vamos a traer esta línea para acá y vamos a buscar el continuo. ¿Veis? Este es bastante más fácil porque primero que la línea es muy ancha en su base, es potente. Y aquí la vamos casi a ver rápidamente en su posición horizontal. Nos queda muy poquito. Pero como siempre vamos a tener que afinar porque trabajar en esta escala es muy incómodo. Nos volvemos a nuestro zoom, nuestra lupa, herramienta muy útil que incorpora este programa. Y aquí fijaros que ya casi a esta escala vemos que la tenemos casi perfecta. Aquí los más perfeccionistas pues os podéis entretener y podéis llegar a diferenciar pequeñas variaciones. Tiene que estar la línea de corte
en ambos lados de la base de la gaussiana, tiene que estar prácticamente igual. Como os digo, si vais afinando, fijaros que aquí no corta, no corta. ¿Por qué se va esta línea de aquí? Pues porque no está cortando el continuo. Si ahora yo voy aquí, ya lo clavo. Y si voy todavía un poquito más, llega un momento en que la propia resolución de la pantalla pues ya nos juega nuestras limitaciones, pero prácticamente podéis afinar al máximo, ¿eh? O sea, la variación será mínima. Pero fijaros que aquí pues la veis bastante bien. Entonces, si el continuo atraviesa la base aquí, yo me desplazo y luego bajáis un poco la escala. Y esto se ha quedado perfecto. ¿Bueno? Bien, esta sería la medición fácil y rápida de la línea de emisión. Iríamos a los resultados que veríamos aquí. Pues fijaros, aquí veríamos que tenemos el píxel, en el píxel 3178, tenemos el baricentro, corresponde a 6.561 Armstrongs, la anchura equivalente es de 24, la anchura media equivalente es de 24, perdón, el FWHM es de 24,4, la anchura media a la altura en la que es máxima esa radiación, esa emisión, y la anchura equivalente en -3. En -3 porque nos está diciendo que es una línea de emisión. Podríamos hacer esto en cualquiera de las líneas de emisión o de absorción que hemos obtenido en este espectro. Un trabajo muy sencillo que se puede hacer es tomar observaciones regulares, por ejemplo, de esta estrella y cada vez hacer esta medición. Seguramente, si ponéis estas mediciones en un eje con las coordenadas horizontales, el eje de las X, el tiempo, y en el eje de las Y, las intensidades, pues acabaréis teniendo una variación de la emisión de H-alfa de esta estrella. Esto puede hacerse con muchísimas correcciones instrumentales, ya con la idea de participar en programas de gran precisión, para lo cual nuestros espectros pues, tienen que tener sus espectros de referencia, sus calibrajes exquisitos, pero lo que aquí nos interesa es que aprendáis a utilizar estas herramientas. Luego, esto lo vais a utilizar igual en un espectro muy bien calibrado y con una imagen que haya estado impecablemente obtenida, y también lo podéis utilizar en imágenes de prueba que os sirvan de aprendizaje. ¿De acuerdo? Pues esta sería la clase de hoy, este sería el tutorial que os he preparado y espero que a partir de aquí pues podáis practicar y obtener intensidades. Es muy interesante coger una estrella y hacer tablas de las diferentes intensidades de las líneas del hidrógeno, por ejemplo, de las líneas del helio, en relación a su tipo espectral. Y vais a ver cómo muchos de los conceptos de la clasificación del MK, como la luminosidad, pues os están apareciendo continuamente en estas intensidades. No solo se miden las intensidades, sino también se miden las anchuras equivalentes y el dato de la anchura media de la altura a la cual la línea obtiene su máxima en radiación. Bien, espero que os haya sido útil. Vamos a dejar de compartir y el próximo tutorial lo vamos a dedicar pues, a profundizar más en alguno de estos ejemplos con algunas ya muestras de cómo se pueden obtener estas variaciones. Un saludo y hasta la próxima.